Muy bien, mis hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con la siguiente sesión de esta capacitación de ancianos de la Misión Bíblica Bautista Dulos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante, el pastor y su función profética. No estamos diciendo que el pastor es un profeta, por si acaso. Estamos diciendo que queremos estudiar la función profética que cumple el pastor. Y para esto tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, cuando vemos las figuras principales de hombres que Dios utilizaba para su obra, básicamente podemos identificar a tres tipos de personas. Al profeta que hablaba al pueblo de parte de Dios, es decir, traía la palabra de Dios al pueblo; al sacerdote que al revés hablaba a Dios más bien de parte del pueblo, es decir, intercedía ante Dios por el pueblo, presentaba al pueblo a la presencia de Dios; y por último el rey, ¿verdad? El rey que proveía la dirección, la visión, el gobierno del rey, ¿no? Del pueblo del Señor. Esos son los tres oficios principales que vemos en el Antiguo Testamento, los cuales los vemos en su máxima expresión en nuestro Señor Jesucristo. Él es el perfecto profeta, Él es aquel que nos trae la presencia misma de Dios a este mundo, porque Él es Dios mismo. Él es el sumo sacerdote, el supremo sacerdote que no solamente presenta el sacrificio que se pone delante del pueblo, del mundo ante Dios, sino que Él mismo se ofrece, ¿no? Como un sacrificio vivo. Él es el sumo sacerdote que no tiene necesidad, ¿no? Como otros sacerdotes, de presentar ofrendas por su pecado, sino que él es santo. Y también, por supuesto, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el Nuevo Testamento ya no vemos estas figuras, ya no vemos las figuras del rey, las figuras del profeta, la figura del sacerdote. Más bien, si pudiéramos identificar figuras por medio de las cuales Dios hace su obra, básicamente identificaríamos dos, ¿verdad? El pastor y el diácono. Cada uno de ellos tiene un enfoque, tiene una esfera de responsabilidad. Hablando específicamente de los ancianos o de los pastores, queremos pensar o podemos pensar en estos hombres que llevan, que pastorean, que cuidan el rebaño de Dios, el pueblo de Dios. Pero dentro del ministerio pastoral aún podemos de alguna manera identificar estas, no oficios, pero estas tres funciones. ¿En qué sentido? El pastor tiene una función profética, vuelvo a repetir, no es profeta, sino tiene una función profética en el sentido de que trae la voluntad de Dios, expresa, expone, proclama la voluntad de Dios a la iglesia, a la congregación. Tiene una función sacerdotal, que esto Dios mediante lo haremos la siguiente semana, porque ahí estamos hablando del hombre que presenta al pueblo a Dios, que ora por el pueblo, que clama por el pueblo, que intercede por los santos, ¿no? Esa es una función sacerdotal. Y por último también el pastor, no como rey, pero no en el sentido de un monarca absoluto, sino en el sentido de que el que gobierna, el que preside, el que lidera una comunidad de creyentes, en ese sentido. Ahora, me gusta esta frase y la tomé textualmente del libro, y dice: el pastor fiel procura alimentar, conocer, amar, liderar y proteger a través de la instrucción, de la exhortación, del apoyo y del ejemplo, siempre con miras a la restauración y reconciliación aquellos que son parte del redil, para que crezcan en la gracia del Evangelio y se puedan relacionar apropiadamente al Padre y a otros. Entonces, en este sentido, como lo hablábamos el domingo pasado, tenemos el ministerio de la reconciliación, pero como herramientas que el pastor tiene a la mano para poder realizar ese trabajo de ese ministerio, tenemos obviamente la principal de todas, es la oración, pero también la siguiente principal herramienta que el pastor tiene es la enseñanza de la palabra del Señor, ¿no? La instrucción. Entonces, la predicación, la enseñanza, el ministerio es uno de los ministerios más importantes del pastor. No significa que es lo único que el pastor va a hacer, pero es una de las cosas más importantes que el pastor va a hacer. Y somos responsables de no solamente exponer la palabra de Dios, pero de darle el lugar que le corresponde a la palabra y de modelar en la iglesia un sentido de reverencia y un sentido de respeto
y un sentido de amor por la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos pastores no dan una buena imagen de la palabra de Dios. Básicamente al centrar sus predicaciones no tanto en la palabra, sino en lo que otras personas pueden decir, o en experiencias personales, o aún al presentarse ellos mismos, no con el debido respeto y reverencia que se debe de dar. Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Cómo debilitamos la predicación de la palabra? Uno, cuando excusamos a Dios por las exigencias de su palabra. A veces, hermanos, la palabra del Señor tiene textos, tiene porciones que son de mucho ánimo, que son preciosos, son textos hermosos de ánimo, de consuelo, de esperanza, de aliento, y a todos nos gusta leer esas promesas, pero también la palabra de Dios tiene serias exhortaciones, tiene profundas exhortaciones, muy serias, muy fuertes, y cometemos un error cuando queremos disculparnos, cuando en algún momento la palabra de Dios es dura, ¿verdad? Pastor John MacArthur decía, si las personas se ofenden con el evangelio, se ofenden con la palabra, pues déjales que se ofendan, ¿no? Porque no se están ofendiendo con nosotros, sino se están ofendiendo con el Dios que inspiró esa palabra. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No podemos disculpar a Dios porque Él ha decidido inspirar en su palabra en determinados puntos que sea muy fuerte, que sea muy confrontativo. Tenemos que predicar la palabra de Dios en el espíritu en el cual se encuentra. Si es un texto confrontativo, pues con ese espíritu, humilde obviamente, considerándonos a nosotros mismos, pero con esa autoridad, con ese denuedo de confrontar lo que la palabra confronta. Y si es un texto que es un texto de ánimo, de consuelo, de aliento, pues con ese corazón de aliento, de consuelo y de ánimo. También debilitamos la predicación de la palabra cuando quitamos la centralidad de la predicación del culto cristiano, es decir, cuando básicamente queremos que el culto sea muy, muy, muy rápido y lo queremos llenar de otras cosas, ¿no? Y no de la predicación, no darle el lugar central a la predicación. Tal vez esto no se ve tanto acá en este país, pero en otros países sí, se ve bastante eso. Aún, hermanos, yo antes no entendía esto, antes yo pensaba que, bueno, no habría problemas en presentarme a predicar con una camisa fuera con jean, con zapatillas, ¿no? Yo antes no entendía eso, pero después lo entendí. Y aún debilitamos la predicación de la palabra cuando nos presentamos vestidos sin la reverencia que la predicación de la palabra exige. No queremos hacer ley de esto, no queremos hacer una doctrina y decir que es pecado predicar sin corbata o es pecado predicar en polo o es pecado predicar en jean. No queremos llegar a ese extremo, pero lo que sí queremos decir es que si queremos proyectar o queremos reforzar la idea de que la predicación de la palabra es algo reverente, es algo sagrado y es algo importante, entonces aún nuestra propia experiencia personal tiene que dar ese ejemplo, tiene que dar esa imagen. Entonces, a partir de ese punto, por lo menos personalmente dije, no, yo no voy a predicar, pues como que me voy a ir al mercado, ¿no? Como me voy a hacer como vestido, como que me voy a salir a, no sé, a pasear, no. Tengo que tratar de ponerme lo mejor que pueda porque estoy predicando la palabra de Dios, ¿no? Entonces es algo importante, es algo sagrado. Aún cuando tenemos una actitud informal ante la predicación o cuando usamos palabras chabacanas, comunes, y esto es algo que yo por lo menos trato de ser muy consciente de no hacerlo, aunque a veces se me ha salido. Palabras que son, no soeces, no vulgaridades, pero que son palabras comunes, jergas, ¿verdad? Y no quiero, hermanos. Y si en algún momento me pasa, por favor, avísenme, díganmelo, porque yo no quiero ni siquiera hacer eso, porque estamos predicando la bendita palabra de Dios. Entonces yo no puedo predicar la palabra como que estoy hablando con mi amigo, ¿no? Como que estoy hablando con mi chochera, ¿no? Con mi pata, con mi causa, no. No, tiene que haber aún en ese aspecto un respeto, una reverencia, aún en las palabras, aún en la actitud que yo tengo frente a la predicación. Y no estoy diciendo que voy a estar acartonado, que voy a ser una persona completamente impersonal, ¿no? No. Pero el idioma español es un idioma tan hermoso y tiene tantas palabras y tantos sinónimos que no necesito usar palabras vulgares o palabras comunes, puedo hacerlo mejor. Cuando obviamente no predicamos expositivamente la palabra de Dios, cuando nosotros como predicadores no estamos creciendo en el conocimiento de las escrituras, pues obviamente nos estancamos y nuestra propia predicación también se estanca porque no estoy creciendo, no estoy aprendiendo más, no estoy conociendo más.
y cuando el predicador no tiene una vida fuerte de oración y de santidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más de eso después. Cuando damos más énfasis a las experiencias personales que a la predicación, y cuando hablamos más de nosotros que de Cristo Jesús y de su obra. En algún momento podemos utilizar experiencias personales para ilustrar algún punto, para ilustrar alguna situación, o para tal vez hacer una especie de paro en la predicación y poner un toque de repente medio humorístico, medio curioso, que llame la atención, porque cuando tú predicas, pues no puedes predicar solamente en un solo tono, ¿no? Tienes que tener inflexiones, tiene que haber momentos de más intensidad, de menos intensidad, donde tratas de llamar la atención de las personas. Y está bien, incluso puedes utilizar algunas experiencias personales, pero no te puedes pasar toda la prédica hablando de ti, ¿no? De eso estamos hablando. Una de las principales responsabilidades, ya lo he mencionado, del pastor es predicar y enseñar la palabra de Dios, y que justamente coincide con la mayor necesidad de las ovejas, que es alimentarse de la palabra. Y para eso, hermanos, tenemos que conocer, estudiar y manejar con precisión la palabra, como nos dice 2 de Timoteo 2:15, ¿verdad? Que tenemos que ser obreros aprobados, que trazamos, ¿no?, correctamente la palabra de Dios, que lo hacemos como Dios manda, como a Dios le agrada, porque definitivamente eso es la predicación, lo que edifica a la iglesia. A la hora de ejercer la función profética, la función de profeta, ¿no? Recuerda que el profeta del Antiguo Testamento se paraba delante del pueblo y decía con toda autoridad, así dice el Señor, ¿verdad? El profeta no se paraba y decía, bueno, lo que les voy a decir, no estoy seguro si lo soñé, me lo dijeron, no sé si será de Dios o no, ustedes diciéronlo. No, no. El profeta se paraba delante del pueblo y decía, así dice el Señor. Eso es lo que Dios está diciendo a su pueblo. Entonces, en ese sentido, cuando el pastor se para delante del púlpito, cuando el pastor va a predicar la palabra, entonces él tiene que entender que ya no estamos siendo nosotros, ya no hay lugar para la inseguridad, ya no hay lugar para la duda, ¿verdad? Eso ya tengo que haberlo trabajado en mi corazón durante el tiempo de preparación del sermón, durante el tiempo de oración, cuando yo le pido al Señor que me guíe al momento de predicar, que me guíe al momento de preparar el sermón, que quite de mi mente cualquier idea propia mía y que ponga sus ideas, que ponga sus palabras. Entonces, cuando yo subo al púlpito para predicar, ya no puedo estar dubitativo, pensando, ¿será la palabra de Dios? ¿Será lo que Dios quería que predicara? No, porque eso aún se nota, ese titubeo, ¿no? Yo tengo que subir convencido de lo que yo voy a decir es lo que Dios quiere que diga, o lo que Dios quiere decir a su pueblo. Entonces, en ese sentido, al momento de que el pastor va a ejercer su función profética, a la hora que el pastor va a pararse a predicar la palabra del Señor, debemos hacer varias cosas. 3 cosas principalmente nos dice el pastor Núñez. Confrontar el pecado en la congregación, empezando por uno mismo. Claro, tengo que haberme predicado primero a mí mismo, ¿no? Esa palabra que voy a predicar, tengo que haber orado sobre esa palabra, considerado en mi propio corazón para saber si yo mismo no estoy pecando en aquello de lo cual voy a exhortar, y decirle al Señor que limpie mi corazón para que yo pueda ser un instrumento útil en sus manos. Entonces yo me puedo parar en el púlpito y puedo confrontar el pecado de otros porque ya he confrontado mi propio pecado. Pero también la predicación tiene que incomodar a los que se encuentran cómodos en su apatía, ¿verdad? En su conformismo. Entonces, la palabra tiene que ejercer ese efecto de sacudir, un sacudón, para llamarnos a dejar nuestras comodidades y buscar al Señor. Y también debe consolar a los que sufren y dar esperanza a los abatidos, ¿no? Por eso les decía que no podemos solamente pararnos en la prédica con un mazo en la mano para golpear a todos, ni podemos solamente acariciar a todos, ¿no? Hay diferentes tipos de personas y de corazones que nos escuchan, y tenemos que buscar al Señor para que nos ayude a que aún en el propio sermón podamos tener estas variaciones y poder pasar de la consolación a la exhortación, y de la exhortación al desafío, al reto, conforme lo que el Señor nos esté mostrando, ¿no? Y tiene mucho que ver que estemos conectados con el Señor en oración también. La principal preocupación del pastor no debe ser agradar a la congregación ni predicar cosas que la gente quiere escuchar, sino ser fiel al texto bíblico. Por supuesto, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que el Señor nos ponga en el corazón lo que Él quiere hablar a su pueblo, porque si alguien sabe lo que el pueblo necesita, es Dios, no nosotros. Nosotros podemos tener una idea, pero quien sabe lo que realmente el pueblo de Dios necesita es Dios.
Y si Dios nos ha confirmado lo que queremos, lo que quiere que hablemos, pues hay que hacerlo, ¿sí? Aunque muchas veces pasa, por ejemplo, yo les comenté hace un instante, ¿verdad? Que el día sábado yo había conversado con una pareja, y no digo los nombres porque esto va a subir a YouTube. Entonces, conversé con una pareja, tuve un tema ahí, una consejería, y al día siguiente estábamos hablando de la reconciliación, estábamos hablando de que la división no le agrada a Dios, y yo sabía que esas personas estaban allí, y en un momento yo pudiera haber dicho, wow, mejor no voy a decir esto porque van a pensar que lo estoy diciendo por ellos. No, no, hermanos. La palabra dice eso. Es lo que la palabra está diciendo. Yo tengo que decirlo. No, no puedo ponerme a pensar, no, que no les va a agradar, se van a sentir mal, van a pensar que estoy hablándoles a ellos directamente. Bueno, coincidencias de la vida, ¿no? O sea, pasan cosas así, pero ¿qué puedo hacer? Yo tengo que predicar la palabra, ¿no? En ese sentido me refiero. Dios nos ha dado, recuerden, su palabra para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir, ¿no? La palabra no es algo plano, no solamente tiene un solo objetivo. El pastor enseña, pero no solo enseña. ¿Sí? A eso quiero llegar. El pastor tiene que enseñar, y cuando enseñamos es aclarar las cosas que son difíciles, ilustrar, usar anécdotas, para tratar de tratar de hacer sencillo lo que probablemente puede ser un poco complicado. Pero el pastor no solamente enseña, hermanos. En el púlpito no solo enseñamos, en el púlpito también reprendemos, corregimos e instruimos en justicia. ¿Sí? Entonces la predicación es un arte, decía John Stott, es un arte porque no solamente es la enseñanza, no solamente es que yo me paro con una pizarra y explico, ¿no? El idioma, las palabras, las situaciones, el contexto, está bien, pero eso no es lo único. Si solamente mi predicación es enseñanza, no es una predicación, pues es una clase nada más. Tiene que haber el componente de la reprensión, tiene que haber el componente de la corrección, y tiene que haber el componente de la instrucción. Y eso demanda que yo en mi propio corazón, uno, esté consciente de que yo mismo me he confrontado con la palabra que voy a predicar. Dos, que esté convencido de que lo que voy a decir es lo que Dios quiere que el pueblo diga. Tres, estoy lleno o estoy seguro que estoy caminando en la llenura del Espíritu Santo, que estoy caminando en oración, que estoy caminando en santidad y que Dios, por su gracia, me puede utilizar. Cuatro, que estoy convencido de que quien hace la obra no soy yo, sino es el Señor por medio de su palabra. Y que yo simplemente soy la persona que abre su boca para durante esos minutos proclamar lo que Dios quiere decir. Nada más. Ahí termina mi función. Lo que pasa después de la prédica, eso ya es obra del Señor y de su Espíritu Santo. Yo ya no sé nada más de eso. Si Dios toca los corazones y por ahí se derraman lágrimas y gente toma decisiones, excelente, gloria al Señor, yo no tengo nada que ver ahí. Mi función simplemente fue pararme en el púlpito y hacer lo que tenía que hacer. Todo lo demás después de eso es obra del Señor. El pastor, hermanos, debe modelar con su vida su predicación. No puede predicar algo que no vive. De ahí el alto estándar moral y espiritual que se exige de un pastor en la iglesia. ¿No? Cuando hablábamos en la primera clase acerca del llamado, de las cualidades que se requiere para un anciano, para un pastor. Hermanos, como pastores, si vamos a predicar expositivamente la palabra del Señor, vamos a tocar todo el consejo de Dios y diferentes tipos de temas. Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar del mundo, vamos a hablar del amor, vamos a hablar de la disciplina, vamos a hablar del juicio, vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Cómo yo puedo pararme a hablar de algo que yo no estoy haciendo, que yo no estoy viviendo, que yo no estoy practicando? ¿Cómo podría yo pararme a hablar, no sé, de finanzas si yo mismo no manejo bien mis finanzas? ¿Cómo yo voy a hablar, a pararme a hablar de matrimonio si yo mismo no estoy llevando bien mi matrimonio? O hablar de crianza de hijos si yo mismo no lo estoy haciendo bien? ¿O cómo puedo pararme a hablar de la reconciliación si yo soy una persona rencorosa, por ejemplo? ¿Verdad? Que guardo rencor, que no pido perdón, que me cuesta perdonar. Entonces, el pastor tiene que predicar lo que vive. Y si a alguien se le exige es al pastor, al anciano. El estándar moral para un pastor, para un anciano es alto. Por eso es que la palabra del Señor en su sabiduría nos dice, nos da todos los requisitos que se requieren para un anciano y eso no significa, aún así, que somos perfectos. Para nada. El hecho de que se exija un alto estándar para el anciano no significa que el anciano es ya
el sumum, ¿no? O la máxima expresión del cristianismo. No, no, para nada. Para nada. Aún hay muchísimo que aprender y muchísimo que hacer. El pastor debe predicar con autoridad, no con autoritarismo. Ojo. ¿Sí? El pastor debe predicar con autoridad, no con autoritarismo. La autoridad, hermanos, no es impuesta, es reconocida. Dios la da. Dice la palabra del Señor que no viene la promoción, no viene del oriente ni del occidente, sino que Jehová es el que levanta. Jehová es el que da la autoridad, Jehová es el que respalda. Entonces eso no se lo puede dar nadie, ¿no? No te lo da el seminario, no te lo da, no lo puedes comprar, no lo puedes regalar, no se lo puedes prestar a nadie. Eso Dios te lo da. Cuando está relacionada al carácter del predicador. Es decir, si tú vas creciendo a la imagen y semejanza de Cristo Jesús, pues el Señor te va dando más autoridad. Y la gente que está a nuestro alrededor va reconociendo esa autoridad dada por Dios. Dada por Dios. Para poder hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. El pastor debe ser mucho más que solo un orador. Como decía en su momento, no solamente es un maestro, es más que un maestro. Y también es más que un orador. Yo puedo tener una muy buena labia, puedo saber hablar muy bien, pero eso no es suficiente. No es suficiente. ¿No? En la oratoria clásica griega habían 3 elementos. No voy a detenerme mucho en eso porque ustedes ya lo saben, ya lo hemos estudiado antes. El logos o el contenido del mensaje, el pathos o el entusiasmo, la pasión del predicador, el ethos o el carácter del predicador. Estos 3 elementos son vitales para una buena oratoria. Y aún así, el pastor tiene que ser más que un buen orador. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Que un buen orador no necesariamente es un pastor, pero un pastor tiene que tener una buena oratoria. Y dentro de esa oratoria consideramos el mensaje, lo que él va a comunicar, y para eso se ha preparado, para eso ha estudiado, para eso ha pasado tiempo preparando lo que va a predicar. Segundo, el entusiasmo, ¿no? Un predicador que predica sin entusiasmo es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido. No puedo prepararme a predicar apáticamente. Para eso mejor no te pares a predicar, ¿no? Porque ¿cómo puedo darme a predicar la bendita palabra de Dios y tratarla como si fuera lo más aburrido, lo más soso del mundo, ¿no? No. He visto narradores deportivos más emocionados que predicadores, ¿no? Y imagínate, ¿no? He visto comentaristas deportivos más apasionados por un partido de fútbol que un predicador, ¿no? Y no, tenemos que ser predicadores apasionados por la palabra. Ahora, eso no estoy diciendo que tienes que predicar gritando, que tienes que predicar saltando, no, cada uno en su temperamento, cada uno en su carácter, pero la pasión va mucho más allá que el temperamento. La pasión es ese entusiasmo, esa diligencia, ese fuego, ese ímpetu, ese sentido de urgencia que el predicador tiene, que transmite a los demás. Lo que estoy diciendo es importante. Lo que estoy diciendo es importante. Y obviamente el carácter del predicador, lo que yo soy en privado, que se trasluce en público y que la gente lo puede ver. La verdadera predicación, hermanos, apela a la mente con la verdad de Dios, informa a la mente, porque estamos hablando de un estudio exegético, de un estudio expositivo de la palabra del Señor, ¿no? Y hemos hablado ya de eso en homilética, en los cursos, en los videos que hemos tenido. Es todo un proceso, ¿no? A veces cometemos el error de servir la torta a medio cocinar, ¿no? El proceso de predicación, de elaboración de un sermón tiene varios procesos. Tiene el estudio bíblico, tiene luego el armado del sermón y la presentación del sermón, ¿no? O sea, la hermenéutica y la homilética tienen que ir de la mano para poder producir un sermón que apela a la mente, que apela a las emociones, que apela a la voluntad, que pronuncia un veredicto que tendrá consecuencias. Es decir, informa a la mente, transmite emociones y llama a la gente a una acción. Llama a la gente a la acción. Por eso le decía, no solamente cuando predicamos enseñamos, corregimos, instruimos, retamos, desafiamos, llamamos al cambio, llamamos al arrepentimiento, llamamos a que el oyente tome una decisión. No obligamos a las personas, pero presentamos delante de ellas lo que se debe de hacer y mostramos las consecuencias de no hacerlo. El predicador no es un diplomático que negocie un acuerdo con sus oyentes. El predicador es un embajador. Me gustó esto.
que entrega el ultimátum de Dios al mundo. ¿Sí? Dios no está negociando su mensaje. Él está diciendo, esto es lo que tienes que hacer para no ir al infierno. No estamos negociando nada, no estamos haciendo un trato, un acuerdo, una tranza. No, estamos simplemente comunicando con la autoridad de Dios, en el poder de Dios, a la manera de Dios, el mensaje de Dios, que es el ultimátum de Dios al mundo. La predicación, entonces, en ese sentido, hermanos, es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, predícala, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Entonces, este es un buen texto, hermanos, en el cual yo puedo evaluar mi predicación, es decir, estoy solo informando, estoy solo entreteniendo, estoy solo consolando o estoy solo exhortando. La predicación tiene que ir equilibrada. Tiene que ir equilibrada. Si yo no quiero irme para un lado ni para el otro. No quiero dar solamente una clase de escuela bíblica. No estoy menospreciando la clase de escuela bíblica. Quiero presentar el mensaje de Dios. La palabra de Dios. Que cambia vidas, que transforma corazones, que restaura familias. Que restaura matrimonios. La predicación de Jesús asombraba porque lo hacía con autoridad, ¿no? Si usted recuerda el Sermón del Monte, de que la gente que lo oía se asombraba, ¿no? Porque Jesús predicaba como quien tenía autoridad, no como los escribas, ¿no? Y ustedes saben que los escribas lo único que hacían era citarse los unos a los otros, ¿no? Citaban libros, comentarios de uno al otro, pero Jesús no hacía eso. Jesús decía simplemente, ustedes han oído lo que se ha dicho, pero yo les digo esto, ¿no? Él lo hacía con una autoridad que emanaba de su propio carácter, de su llamado y de quien él era. Su autoridad provenía del endoso, ¿no? Esta palabra es una palabra que le gusta usar al pastor Miguel Núñez, pero la podemos entender, el endoso lo podemos entender como unción o respaldo, ¿no? De Dios a su vida y ministerio. Entonces, la autoridad que tenía el Señor Jesús provenía de eso, ¿no? De que él era el ungido de Dios, el hombre que Dios respaldaba, que Dios había llamado para esa labor. En cierto sentido también, obviamente, no somos el ungido de Jehová, pero somos pastores y ancianos que Dios está llamando, que Dios está respaldando. ¿Y qué es lo que necesitamos para ser eficaces, hermanos? Necesitamos también el endoso o respaldo de Dios a nuestro ministerio y a nuestra predicación. ¿Cómo es esto? Si Dios nos ha llamado, hermanos, está bien, excelente, pero el hecho de que Dios nos llame no necesariamente significa que Dios respalda lo que estamos haciendo. Para que Dios respalde lo que estamos haciendo, entonces deberíamos hacer las cosas a la manera de Dios. Porque, recuerda, Sansón fue un hombre llamado por Dios, pero no tenía, en algún momento de su vida dejó de tener el respaldo de Dios. Porque hizo las cosas como él quería, no como Dios las quería. ¿Verdad? Entonces, cuando hablamos del respaldo, cuando hablamos de la unción, cuando hablamos del endoso de Dios a alguien, estamos hablando de que Dios respalda, Dios le da el sí, Dios le da la aprobación a lo que esa persona está haciendo. Y tiene que ver, por supuesto, con su vida espiritual, tiene que ver con su vida de oración, con su vida de santidad, con su vida de obediencia, con la lucha que ese hombre tiene diariamente con su propia carne. Porque, pues, hermanos, decir que el pastor no lucha, que el pastor no batalla con su carne, eso es una ingenuidad, ¿no? El pastor tiene que batallar. Es más, batalla más muchas veces que los hermanos. Batalla con su propia carne, porque es un ser humano como cualquier otro. Tiene familia, tiene hijos, se molesta, también se le sale mal carácter, también tiene ganas de reventar. Y tiene que humillarse cada día, tiene que morir a su carne, tiene que doblar sus rodillas, tiene que orar y pedir la llenura del Espíritu Santo, porque tiene que batallar. Esa continua y constante batalla es lo que va formando el carácter que agrada a Dios y que conlleva el respaldo y la unción del Señor. Obviamente necesita conocer las Escrituras. De nada sirve una vida de oración si cuando me paro delante del púlpito ignoro la palabra de Dios. Necesito conocer la palabra de Dios y necesito conocerla profundamente. Necesito pasar por ella todo el tiempo. Todo el tiempo. Ustedes saben que estamos haciendo, bueno, que estoy haciendo un devocional que empecé a principios de año. Y soy consciente que a estas alturas seguramente ya son muy pocos los que me están siguiendo, leyendo los devocionales que yo mando. Pero, ¿sabes?
lo hago más por mí, lo hago más por mi propia vida, hermano, porque yo necesito pasar por la Biblia, ¿me entiende? Me faltarían los dedos de las manos para contar las veces que he pensado, ¿para qué sigo haciendo esto, no? ¿Para qué me sigo molestando? Pero justo cuando estoy a punto de tirar la toalla, me acuerdo, no, yo necesito pasar por la palabra de Dios. Mi alma necesita detenerme, estudiar, leer, meditar, escribir. Yo lo necesito, ¿entiendes? Porque yo necesito conocer más las escrituras. Yo lo necesito. Necesitado también un pastor cultivar un carácter santo que permita que Dios lo use, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo que en toda casa hay instrumentos para usos honrosos y otros para usos viles, ¿no? Pero Pablo le decía a Timoteo, si te guardas, si te apartas de todas esas cosas malas, serás un instrumento útil, santificado al Señor, dispuesto para toda buena obra, ¿no? Entonces Dios nos va a bendecir cuando desarrollamos, perdón, un carácter santo. Por último, necesitamos estar conectados con Dios a través de una vida de oración constante, permanente, disciplinada. No siempre, no todos los días la vida de oración es wow. No todos los días estás en el cielo, no todos los días estás rodeado de ángeles. Hay días en que parece que tu oración no pasa al techo, pero igual persiste, hermano. Igual persiste. Igual persiste. Así no sientas nada, si sientas ese día que estás en la gloria, que estás caminando entre ángeles, excelente. Pero no todos los días son así. No todos los días son así. Hay días en que no sientas absolutamente nada. Sigue orando igual, sigue orando, no te centres en lo que sientes, lo que no sientes, simplemente pídele al Señor que te ayude, aun cuando a veces experimentamos momentos en que ni siquiera estamos seguros de que lo que vamos a predicar es la voluntad de Dios, igual ora, igual confía en el Señor. Te digo una cosa, hermano, un secreto. Yo siento que a veces los mejores sermones, a mi parecer, ¿no? A mi parecer, no sé, que he predicado son aquellos cuando no estaba tan seguro de lo que yo sabía o tan seguro de lo que iba a compartir, sino que le decía, Señor, no estoy tan seguro que ese es el pasaje que pienso que tú quieres compartir, pero igual he estudiado, igual he orado y aquí estoy. Ayúdame si me equivoco. Y lo entrego. Porque a veces el Señor nos quiere enseñar, hermanos, que aún en la predicación si bien es cierto, como pastores y estudiantes de la Biblia tenemos que controlar muchas cosas, no tenemos todo el control. El control lo tiene el Señor, hermanos. Cuando somos sensibles a su voz y sensibles a su palabra, entonces aún va a poner en nuestros labios ideas que vamos a enfatizar al momento de la predicación, que de repente ni siquiera habíamos considerado. No estoy diciendo que vamos a desechar nuestro sermón, lo que estoy diciendo es que Dios va a enriquecer nuestro sermón aún mientras lo estamos predicando. Porque Dios conoce los corazones, porque Dios sabe los corazones de aquellas personas que nos están oyendo. Sabe sus vidas mucho más de las que nosotros lo sabemos. Por lo tanto, hermanos, es muy importante no solamente confiarnos en la parte académica, no solamente confiarnos en decir, ya conozco este texto, ya leí tal comentario, ya leí tal versión, ya sé lo que está diciendo. Es excelente, eso es lo que hay que hacer. Hay que estudiar, hay que leer comentarios si es necesario, hay que leer los idiomas originales, hay que hacer muchas cosas. Pero esa es la mitad del trabajo. La otra mitad es cuando nos arrodillamos y le decimos, Señor, esta palabra tú me estás hablando a mí, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser realmente ejemplo de lo que voy a predicar, ayúdame, Señor, a predicarlo con pasión, ayúdame a predicarlo con denuedo, ayúdame a predicarlo con la autoridad que tú sabes dar, y que cuando yo lo haga, Señor, sea yo lleno del Espíritu Santo y no sea estorbo en el púlpito para lo que tú quieres hacer. Señor, que no sea mi duda, mis temores, lo que esté ahí mostrándose, sino seas tú, la gloria de Cristo, no la gloria de Dios, mostrándose en el púlpito, mostrándose en la predicación. Que cuando la gente al escuchar nuestro sermón no diga, qué lindo predicó el pastor, no, que digan gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, qué poderosa es la palabra de Dios. No se queden con nuestros nombres, no se queden con la palabra de Dios. Entonces, si podemos hacer eso, hermanos, si llegamos a ese punto, entonces podemos simplemente decir, ok, Señor, durante esos minutos entregué como yo pude. Ahora pasa por encima mío, Señor, y utiliza tu palabra para lo que tú quieres. Como dice Isaías, mi palabra no vuelve vacía,
sino que tiene el efecto que yo quiero que tenga. Y así, hermanos, la iglesia será bendecida, edificada, exhortada, consolada, y el pueblo de Dios entenderá que la palabra de Dios es importante. Pero si, como muchos hacen, muchas iglesias, sobre todo estas modernas, se paran ahí con su polito, su short, su tacita de café, se sientan ahí a charlar en vez de predicar. ¿Qué mensaje le estamos dando a la iglesia? La palabra de Dios es una conversación, una cháchara, ¿no? Nada más. Y no, hermano, la palabra de Dios no es una cháchara, no es una conversación de café, no, es la bendita palabra de Dios que obra en los creyentes. Muy bien, hermanos, eso era lo que yo quería compartirles hoy con respecto a la función profética del pastor. Vuelvo a repetir, no somos profetas, sino que lo profético tiene un sentido más amplio, ¿no? Cuando hablamos de exponer la palabra de Dios.